Buenas tardes, Día Político por TSI. Venimos hablando del tema de la Corte Suprema de Justicia desde el año pasado, pero estamos entrando en estos días cruciales, en esta ruta final, donde va a prevalecer, y le apostamos que va a prevalecer la madurez política necesaria para el bien del país, para el bien de Honduras, para el bien de la institucionalidad, para el bien del estamento jurídico, cuestionado mucho en los últimos años, pero que se puede enrutar para mejores derroteros en materia de justicia. Esta tarde he invitado al abogado Áfrico Madrid aquí en el estudio, exsecretario de Gobernación y Justicia. ¿Cómo está, abogado? Placer, gracias Ramón por la invitación. Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Y qué tal? ¿Cómo ve todo este panorama? Bueno, estamos sumamente preocupados por el desenvolvimiento de todo este proceso previo y durante, y el cual se va a desarrollar también o culminar en el Congreso Nacional, especialmente por la falta de observación a la Constitución de la República, por la violación a garantías tanto que están establecidas y tuteladas en nuestra Constitución, como a los derechos humanos de los postulantes que han participado en todo este proceso y que se les han violado sus derechos humanos, especialmente en cuanto a la integridad de cada uno de ellos, establecida en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuanto a la intimidad también, que es un derecho humano establecido. Correcto. Y otros derechos más, como el de ser oídos o juzgados por un tribunal competente y no por una junta nominadora que ha hecho las veces de tribunal. Y en este caso no por culpa de los miembros de la junta nominadora, sino por culpa de la ley que fue reformada, de la ley de junta nominadora, que fue reformada y aprobada por el actual Congreso Nacional, que está dirigido por una junta directiva usurpadora. O sea, desde ahí viene mal todo. Desde ahí viene violándose los derechos humanos, desde ahí viene violándose la Constitución de la República, y todo lo que se ha actuado hasta ahora, tanto por la junta directiva del Congreso Nacional, que ha dirigido, coordinado, convocado y suscrito las actas de certificación de los diferentes decretos que se han aprobado o derogado en el Congreso Nacional. Todo eso tiene graves causas de nulidades en todo este tipo de estamento jurídico. Entonces, para usted, desde el principio está torcido todo. Correcto. Y con el perdón de mis amigos televidentes, pero estas son las palabras comunes en Honduras. Es decir, desde el principio está torcido. Desde el principio, desde la génesis, viene mal todo. Desde que Luis Redondo y compañía usurparon la junta directiva del Congreso, o sea, usurparon un poder del Estado, desde ahí todo ha venido con graves falencias jurídicas, o sea, con vicios de nulidad que pueden ser recusados o pueden ser impugnados, todas sus resoluciones, actos, por los que se consideren afectados. En este caso, esa ley que reformaron el año pasado, la ley de la Junta Nominadora, reitero, no los miembros de la Junta, los miembros de la Junta fueron designados por sus organizaciones correctamente, pero la ley en que ellos se han fundamentado para excluir a unos y dejar a otros, esa ley tiene contiene grandes violaciones a los derechos humanos, y en razón de forma tiene la deficiencia de que fue aprobada con la coordinación y dirección de una junta directiva espuria del Congreso Nacional, usurpadora, violadora de la Constitución de la República en cuanto a su elección y constitución. En este marco, saludo también al abogado Martel. Es un gusto saludarle, abogado. Gracias por atendernos aquí en Día Político. En este marco que ha dicho el abogado Madrid, ¿cómo interpreta usted todo esto y qué situación le viene a la institucionalidad y a la clase política en Honduras? Abogado Eduardo, le saludo. Qué gusto saludarlo, mi querido amigo, igual al abogado Madrid. Mire, yo siempre he estado en contra de la Junta Nominadora porque siempre dije, no solamente de ahora, sino que de antes, era un requisito extra que no estaba contemplado constitucionalmente y que a mi criterio sirvió en su momento para distribuirse entre distintos sectores la impartición de justicia, unos cuantos magistrados para un sector y otros cuantos magistrados para otros sectores. En este momento nos estamos jugando, yo diría, Matute, la vida, nos estamos jugando la vida en nuestro país porque mientras haya impunidad, mientras haya falta de Estado de Derecho, mientras haya un Poder Judicial que no imparte justicia, pues aunque esté Xiomara, Pedro, Juan, María,
no vamos a salir adelante. Y en tal sentido, muy concretamente respecto al papel de esta Junta Nominadora, bueno, yo creo que todavía tiene unos días para cumplir con su papel. Nos llama la atención poderosamente que hay un proceso de selección de una lista corta. Yo veo con agrado que algunas personas que tuvieron responsabilidades hayan sido excluidas del proceso, pero también me llama poderosamente la atención cómo bajo las mismas circunstancias personas como el que está al asunto, Daniel Cibrián, siguen en lista, siguen en la carrera para ostentar una magistratura. Yo soy de criterio que las presiones existen, que la intención de manipular existe y que si la Junta Nominadora no es explícita, no publicita su accionar, no denuncia las presiones que puedan existir, pues lamentablemente tendremos un listado que va a estar sujeto a manipulaciones y en el Congreso Nacional pues ya sabemos lo que sucede. Pero, insisto, este es un proceso histórico que nos estamos jugando la vida. Ahora, para usted, abogado Martel, ¿están presionando a la Junta Nominadora entonces? Es que, óigame, esa es la joya de la corona. Es decir, eso implica ser enjuiciado o no ser enjuiciado. Eso implica vivir en la impunidad o ser sometido a la justicia para un montón de sectores. Y aquí no excluimos a ninguno. Yo quiero en eso ser categórico. Aquí todos los partidos políticos tienen miembros que están comprometidos con la ley y en tal sentido creo yo que hay unas presiones enormes para llevarse el botín de la Corte Suprema. Bueno, no sé si me tienen lista la entrevista de la abogada María Elena Savillón, producción. ¿La tenemos? Escuchemos, por favor, lo que dice la abogada María Elena Savillón, referente, ella es la secretaria de la Junta Nominadora, referente al trabajo que están haciendo ahí en esta Junta. Los criterios son diversos dentro de la Junta Nominadora, ¿verdad? Algunas de las resoluciones fueron dictaminadas por unanimidad y algunas otras por mayoría. Para tal efecto, nosotros como miembros de la Junta estamos terminando las resoluciones que vamos a notificar a las personas, tanto que se les declaró con lugar o sin lugar las denuncias, a efectos de hacerles la notificación de manera electrónica o de manera presencial, ¿verdad? Para que ellos conozcan muy bien los hechos por lo cual la Junta Nominadora estableció exclusión o dio con lugar o sin lugar la denuncia o tacha que fue presentada en su contra. Entonces, yo difiero, porque aquí cada quien tiene sus puntos de vista. Yo difiero un poco con el abogado Eduardo Martel, porque también voy a escucharlo más adelante, porque yo considero que Junta Nominadora está haciendo bien su trabajo. Hasta hoy, Junta Nominadora, esa es la percepción que yo tengo, está haciendo bien su trabajo. Si alguien tiene tachas y denuncias a abogado y no se puede defender, tiene que quedar fuera. Ramón, coincido con usted. Los miembros de la Junta han hecho su trabajo de acuerdo o fundamentados en la ley que les ampara. Correcto. Pero ¿qué pasa? Lo que dije anteriormente, esa ley tiene graves vicios de nulidad por violaciones a las libertades y garantías constitucionales y a los derechos humanos tutelados en la Declaración Universal para los Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, si bien es cierto, lo están haciendo, pero sus funciones establecidas en esa ley viola los derechos humanos, viola la Constitución. Esas son las razones de forma, pero de fondo, también esa ley, como lo dije anteriormente, fue aprobada por una junta directiva del Congreso Nacional que coordinó y realizó las convocatorias y cuyas firmas calzan el acta de certificación que fue publicado en la Gaceta y que esa junta directiva es usurpadora. Entonces, otra cosa también importante, Ramón y estimado pueblo hondureño, creo yo que se ha degenerado el mecanismo de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué digo esto? Porque la misma esencia y naturaleza de la profesión del derecho es precisamente conflictiva, es participar en pleitos, es participar en conflictos, es abogar, ponerse en el lugar de otro en pleitos penales, civiles, administrativos. Y obviamente cuando un buen abogado que ejerce la profesión participa en pleitos, obviamente si lo gana o lo pierde, adquiere enemigos de gratis. Entonces, la misma naturaleza nos da que el abogado o los más famosos abogados son los que más enemigos tienen. Y si no, mire usted, igual que los periodistas, y si no, mire usted cuáles son los profesionales que han sido más asesinados en los últimos años. Precisamente son los abogados y los periodistas, precisamente por la naturaleza de la profesión. Entonces usted no puede decir que un buen abogado no debe de tener pleitos o no debe tener conflictos.
o no debe tener enemigos, porque es la naturaleza de la profesión, igual que un periodista. Es como que usted exigiera al mejor cirujano, que quizá algunos de ellos, los mejores cirujanos, se les ha muerto más de algunos de los pacientes en el quirófano, no por negligencia, sino porque ya ese paciente ya estaba llamado a pasar a mejor vida. Pero igual, usted no le puede exigir a un abogado que no tenga conflictos, que no haya tenido contiendas y pleitos, porque entonces es mal abogado, o sea que nunca ha practicado ni ejercido la profesión o nunca ha sido juez o magistrado. Voy a la primera pausa y me reacciona, abogado Martel. Ya regresamos. Abogado Eduardo Martel, usted ha escuchado a la abogada María Elena, que es la secretaria de la Junta Nominadora, y también la reacción del abogado Áfrico Madrid. ¿Usted sigue insistiendo el tema de Junta Nominadora, que el trabajo puede estar siendo controlado desde afuera? No, yo quiero en este sentido, mi querido Ramón, ser muy claro y categórico. Primero, que yo estoy en contra de la figura de la Junta Nominadora como tal. Insisto, a mí, bajo mi criterio, es una figura inconstitucional, es una figura que además entorpece porque no es permanente, sino que es coyuntural. Debería de establecerse un mecanismo permanente, un mecanismo de examen de oposición para que en función de la meritocracia ya se supiera cuáles son los mecanismos. Pero, dicho esto, yo no quiero en este momento prejuzgar el papel de la Junta Nominadora. Insisto, yo creo que hay presiones, yo creo que hay intentos de manipulación, pero hasta el momento han desarrollado su labor. Algunas observaciones que yo haría es que quizás hubo denuncias que no se atendieron o no se aclararon de la manera más correcta, como las que hizo el propio Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados, de que había habido una filtración de un examen de conocimiento, un señalamiento muy duro y quizás quedó en el aire. Pero al final, Ramón, nos vamos a dar cuenta de qué labor hizo la Junta Nominadora cuando facilite o envíe al Congreso Nacional la lista definitiva. Aquí todos nos conocemos y veremos en ese listado si efectivamente van las personas más idóneas o se colaron por ahí algunos que responden a otros intereses y no a los intereses del país. Pero yo no quiero prejuzgar, yo conozco muchas de las personas que están en la Junta Nominadora, creo en su capacidad, creo en su compromiso, ojalá que al final el resultado responda a esa iniciativa. Ahora, pero también vamos al otro extremo, que se respete en el Congreso Nacional esa nómina que mande Junta Nominadora. Eso debe ser una condición sine qua non, porque al final no podemos hacer una pantomima, hacer todo una parafernalia, 3, 4 meses, 5 meses en este proceso para que al final hagan el pacto y al final el Congreso Nacional, con sus intereses políticos y de otra índole, impongan figuras o candidatos que hayan sido excluidos y no estén en la lista definitiva. Eso sería garrafal y un debilitamiento extremo de la elección del Poder Judicial. Por eso el tema de hoy es la situación institucional y política que le viene a Honduras desde este momento que se está comenzando a socializar entre los sectores políticos del país y otros sectores, porque aquí hay intereses de varios sectores en el tema de la nueva Corte Suprema de Justicia. Vamos a escuchar lo que dice el abogado Aristides Mejía, dirigente del Partido Liberal, sobre este tema. Bueno, primero depende de que si todo transcurre en una cierta normalidad. Segundo, las personas que se seleccionen para que haya una corte decente y capaz de enfrentar los casos judiciales con profesionalismo. Y tercero, de que haya un criterio claro de que con eso no está todo resuelto, nada está resuelto. Lo importante es hacer una reforma judicial al país, ¿verdad? Porque lo que está fallando es todo el sistema. ¿Eso vendría siendo solo el comienzo para toda la problemática de Honduras? Creo yo que sí, y por eso es la importancia de escoger una buena corte, con gente que tenga la idea de que hay que mejorar la justicia. Bueno, es que ahí es donde también le apuntamos nosotros, a mantener la institucionalidad, a respetar la institucionalidad, abogado Áfrico. Es correcto, pero como lo decía Ramón y estimados compatriotas, el problema de todo esto es la pérdida que se ha venido dando de la institucionalidad en el país desde hace años para acá, no es de ahorita. Lo único es que en enero del año pasado se terminó de romper la institucionalidad con la usurpación
del Poder Legislativo, del Congreso Nacional. Pero en su gobierno también. No, yo no estuve en los gobiernos anteriores. No, permítame. Se lo dejo claro. Se lo digo porque usted es nacionalista. Los dos gobiernos anteriores, No, yo se lo digo porque usted es precisamente nacionalista. ahorita que mencionó eso, Ramón, yo me separé, me aparté de las actividades políticas desde el 2014, precisamente por esos temas. Yo le digo a su gobierno porque usted es nacionalista, porque mire lo que pasó con el tema de reelección. Por eso le digo. La Corte Suprema fue utilizada por el Ejecutivo. Yo lo advertí en ese momento, creo que fui de los únicos nacionalistas y a la sazón yo era el presidente de la Comisión Política del Partido Nacional y advertí que eso era ilegal y que iba a traer consecuencias nefastas para el país. Pero no me hicieron caso, entonces yo tuve que apartarme, yo me aparté y no participé. Es más, se lo digo acá, yo no voté por la reelección de Juan Orlando. Sí voté por el alcalde y sus regidores, sí voté por los diputados, pero no voté por la planilla presidencial, precisamente por eso, porque como abogado y como defensor de derechos humanos, yo estaba claro que eso era inconstitucional. En las elecciones del 2017 usted no votó por... Presidente. Y designado. Por el señor que está extraditado allá en Estados Unidos. Solo voté por el alcalde Papi a la orden y sus regidores y por los diputados del Partido Nacional. Es que mire, estamos viendo lo mismo, no sé si comparte con nosotros el abogado Martel, pero es que estamos viendo el mismo panorama, la misma fotografía. Peor ahora, la misma fotografía en el ambiente político nacional. Un legislativo, un poder legislativo sumiso al Ejecutivo en todo. No, es ilegal. Todo lo que se manda del Ejecutivo. Porque así era el expresidente Juan Orlando Hernández, todo lo que mandaba el legislativo se aprobaba sin tocar tablitas, como decimos los hondureños. Pero ahora es peor. Correcto. Porque ahora están ilegales. Y ahora estamos viendo la misma imagen, abogado. Sí. Eduardo Martel. Mire, hay una falta de madurez terrible, una falta de responsabilidad de la clase política en nuestro país, de los distintos partidos políticos, que desde el golpe de Estado, en lugar de entender lo que fue ese drama para el país, hemos ido en picada, hemos ido deteriorando el tejido político, social, el tejido democrático de nuestro país, y no importa lo que suceda, siempre se repiten las mismas prácticas liberales del Partido Nacional, del Libre, de Salvador, de Honduras. Es decir, el que está ostentando el poder, pues abusa de ese poder de manera abierta, de manera totalmente visible, y no importan las consecuencias. Hoy el país, hace un año y meses, votó por un cambio, pero estamos esperando que ese cambio se materialice. Todos deseamos que el Partido Nacional no siguiera por ese continuo abuso, por ese continuo debilitamiento de las estructuras de la institucionalidad pública, ese atropello que Juan Orlando y esa camarilla cometieron, pero no se trata de quitar a uno para poner a otro, no se trata de que abusen los de color azul para que luego abusen los de otro color, se trata de cambiar radicalmente, y en ese sentido todavía estamos deseando que haya un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio de visión en las actuales autoridades. Y le digo algo, el pueblo hondureño otorgó un voto de confianza, pero no es un voto en blanco, no es un cheque en blanco, no es una autorización total, no, la gente está exigiendo y quiere que esos cambios se vayan viendo en el corto plazo. Yo comparto lo que acaba de expresar el abogado Eduardo Martel, y creo que todavía hay chance de salvar la poca institucionalidad que aún queda en el país. ¿Qué es lo que creo yo que debemos de hacer los hondureños, especialmente los tomadores de decisiones, que son el Poder Legislativo, los partidos políticos, sus bancadas y las organizaciones representadas en la Junta Nominadora? En primer lugar, creo yo que para enmendar, entre comillas, las violaciones a la Constitución y a los derechos humanos de los postulantes, lo que deberían de hacer es, la Junta Nominadora debería remitir al Congreso Nacional la lista completa, sin exclusiones, de todos los que se presentaron y se postularon, excepto aquellos que puedan tener sentencia firme contraria. Ahí sí, porque ahí sí, correcto, no hay duda de que no tienen la capacidad moral y ética para participar y desempeñar ese cargo. Lo segundo que debe de hacer en el Congreso es, previamente al inicio del proceso de elección de los nuevos magistrados el 25 de enero, porque ahí inicia, no es que ese día se debe realizar, sino que ahí inicia, puede ser un mes, puede ser un día, puede ser un año, puede ser el tiempo que se requiera para lograr las 2/3 partes de los votos. Entonces, lo que el Congreso debería de hacer antes de ese día es legalizar su junta directiva para que no existan vicios de nulidad en la integración y constitución de ese otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Y si no, miremos, Mel Zelaya es el que nos da la mejor muestra contundente y fehaciente de la ilegalidad de esa junta directiva. Fue inteligente, no permitió
que Luis Redondo juramentara a doña Xiomara el 27 de enero allá en el Estadio Nacional. Y aún estando ahí, Luis Redondo deteniendo la Biblia, no se sabe si en su concepto de lazarillo o de ciudadano o de qué, pero no estaba como presidente del Congreso porque estaba en medio de la juez Carla Romero, que juramentó a la señora presidenta, y de la presidenta. Entonces, estando físicamente Luis Redondo ahí, las actas de juramentación, que son documentos probatorios legales, dicen, todas las 4 actas de instalación del Poder Ejecutivo ese día 27 de enero, dice que el presidente o el titular del Poder Legislativo no estaba presente en esa juramentación. Entonces, en concepto de que estaba Luis Redondo ahí. Entonces, esa es la mejor prueba de la ilegalidad de esa junta directiva. Vamos a la segunda pausa y ya regresamos en Día Político por TSI. En un minuto, abogado Martel, todos queremos una nueva Corte Suprema de Justicia. Todos la queremos, Ramón, y todos la ansiamos, y todos la necesitamos, y sobre todo los más desfavorecidos, porque mientras en este país sigue imperando la ley del que tiene el poder, el Estado soy yo, el que tiene el poder soy el que dictamino las directrices, pues el país no va a salir adelante. Seguiremos siendo un país tercermundista, con niveles de pobreza del 80%, del desempleo y subempleo del 70%, y con las tasas más altas de migración. Tiene que haber madurez. ¿Hay madurez en el Congreso Nacional? No estoy tan seguro. ¿Hay compromiso con el país? No estoy tan seguro que todos los sectores. Pero aquí la única ruta y la única solución para garantizar el mejor de los éxitos posibles, Ramón, mi querido pueblo hondureño, es la presión de los ciudadanos, es la presión de la voz popular, es la auditoría constante de los hondureños que queremos un mejor país, de ahí los medios de comunicación, la sociedad civil, los miembros de partidos políticos que queremos que las cosas sean así. Tenemos que hacer una denuncia permanente y un ejercicio de auditoría. De lo contrario, volverá la misma historia al Congreso Nacional. Gracias, abogado Dardo Martel, muy amable por participar en Día Político. Bueno, finalmente manifestar de que a partir del 25 de enero se inicia este proceso de elección de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, y obviamente hay que tener en cuenta de que ahí inicia, pero no la ley, ni la Constitución, ni las leyes dicen la fecha exacta en que deben de ser electos. O sea que mientras o en tanto no se logre la mayoría calificada, o sea, 86 votos de los diputados propietarios del Congreso Nacional, no hay nueva Corte. Y la actual Corte termina su periodo el 11 de febrero, que fue que cumple los 7 años desde que fueron electos. Es importante también decir que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo ya permite y ya establece que todos los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluyan el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones de sus cargos hasta que se realice la elección. Y quiero traer a colación como ejemplo el caso que ha sucedido en Guatemala. En Guatemala tienen 4 años el Congreso Nacional de estar debatiendo y no ha podido lograr la mayoría calificada para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Guatemala. Igual pasó en España con el Poder Judicial. Allá estuvieron como 3 años y pico también para lograr esa mayoría calificada. O sea que preparémonos y tengamos claro de que si el 25 de enero no se eligen a los nuevos magistrados y magistradas en razón de que no se logran las 2/3 partes de los votos, eso no rompe el orden constitucional ni rompe el establecimiento institucional del país, y debemos de seguir dialogando, consensuando para lograr, como lo dijo el abogado Martel, una corte que reúna los requisitos y resuelva y nos dé justicia a todos los hondureños. Aunque terminen el 11 de febrero su periodo. Ellos continúan, si no se han electo los nuevos, ellos pueden continuar. No se rompe el orden constitucional. No se rompe, pueden estar una semana más, pueden estar un año más o 4 años más. O sea que ahí no hay ningún problema. Criterio jurídico. Para aquellos que andan ahí revueltos con ese tipo de mentalidad de orden constitucional que se puede romper, aquí nos está aclarando el abogado Áfrico Madrid. Si no se logra, pero nosotros queremos que sí se logre, claro. El 25, 26, 27, hasta el 11 de febrero, que terminan el periodo de los actuales magistrados, que se instale una nueva Corte Suprema de Justicia. Si no, pueden seguir negociando y pueden seguir Dios hablando. Quiera también que la Sala Constitucional resuelva antes del 25 de enero los recursos de inconstitucionalidad presentados por la juez Carla Romero. Gracias, abogado. Muy amable. Gracias a usted, Ramón. Muy amable. Hasta aquí el programa. Y al amigo Martel también. Que pase usted una feliz noche.